Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio web sobre confrontación de la prueba pericial de la teoría a la sala de audiencias, como antesala pues al curso del mismo nombre que impartirán los profesores aquí presentes Marina Gascón y Sebastián Fajardo, a partir del próximo martes 5 de septiembre aquí en Silex. Bueno, lo primero es manifestarles a nombre de Silex nuestra gratitud con ustedes. Este seminario web ha recibido la inscripción para más de 2.500 personas, lo cual nos emociona mucho porque significa que este curso ha generado mucho interés y que el seminario también ha generado mucho interés. Este es el 36º seminario web que nosotros hacemos en Silex. Todos los videos a quienes quieran ver estos videos de seminarios web los pueden ver en nuestra página, pues www.si-rayalmediolex.es. Y pues sin más, le doy la palabra al profesor Juan Antonio García Amado, el director académico de Silex, y quien llevará la entrevista a los profesores Gascón y Fajardo. Bienvenido, profesor García Amado. Adelante. Hola Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, según corresponda, a los amigos y las amigas que vuelven a acompañarnos. En efecto, Silex regresa. Silex, digamos que respira en España y en México y late en todo el mundo. Y que respire en España y en México significa que nos tomamos vacaciones cuando las toman los mexicanos y cuando las toman los españoles, y agosto era la época de las vacaciones españolas, ¿no? Volvemos con fuerza, muchísimo ánimo, sintiéndonos respaldados por tantos silexianos que se integran ya en lo que llamamos el Club Silex, que es otro grupo extraordinariamente productivo y dinámico, y llegamos a partir de septiembre, de muy pronto, con nuevos cursos, yo diría que con cursos tremendos, sobre derechos fundamentales, sobre inteligencia artificial y derechos, sobre cuestiones de responsabilidad corporativa y derecho societario, etcétera. Y muy destacadamente, pues este gran curso sobre confrontación de la prueba pericial. Y son dos personas muy cercanas a Siles y también a mí, a Ricardo y a todos los que conformamos esta casa que es Siles, que son Marina Gascón y Juan Sebastián Fajardo. Ellos ya han impartido y han participado en otros cursos aquí con enorme éxito de público y audiencia, que se decía antes. De hecho, Marina Gascón está entre el grupo de los que podemos llamar fundadores de Siles. Cuando ya hace unos años hicimos aquel primer curso piloto sobre argumentación jurídica, ese diplomado que hemos repetido luego como 3 o 4 veces más. Cuando decíamos vamos a hacer algo a ver si esto funciona o no, bueno, Marina estuvo entre los que encabezaron ese primer curso y a partir de ahí pues arrancamos con mucha satisfacción y bastante audiencia. Bueno, pues hoy tenemos nuestro seminario web previo a ese curso que ellos desde muy pronto van a dictar sobre confrontación de la prueba pericial, y es un gustazo que podamos conversar de nuevo. Así que gracias por todo, gracias como siempre, gracias también por estar aquí hoy, querido Sebastián y querida Marina. Y vamos, si os parece, vamos al asunto. Ustedes ya conocen muy bien la dinámica. Para quienes en el público nos acompañen por primera vez, les recuerdo que esto es una conversación informal. A veces le decimos entrevista, pero no es exactamente eso. Es una conversación de amigos extraordinariamente interesados por el tema que hoy nos convoca. Ustedes, los asistentes, pueden ir planteando en el chat preguntas. Lamentablemente el tiempo no alcanzará para que podamos dar salida a todas esas preguntas o trasladarlas a nuestros invitados, pero bueno, es posible que alguna de ellas seleccionemos si complementa o añade algo bien importante, que seguro que sí, a lo que aquí estemos hablando. Bueno, por tanto, comenzamos y lanzo una primera cuestión para ir calentando motores, digamos, para la vuelta de reconocimiento del circuito este.
Una pregunta muy general y es algo como lo siguiente. Bueno, ¿por qué se ha puesto tan de moda lo de hablar de argumentación y prueba en el proceso? ¿No sería mejor que hubiera menos ruido y que los jueces pudieran valorar tranquilamente desde su personal sentir, desde su honesta convicción lo que con las pruebas acontece y que no estuvieran tantos grandes autores, entre ellos vosotros, entre ellos ustedes, escribiendo todo el día ahora y diciéndoles cómo tienen que razonar, cómo tienen que argumentar, cómo tienen que motivar lo relativo a la prueba, cómo tienen que enfrentarse a los testigos, cómo tienen que comportarse respecto de los peritos, o más sencillamente, porque hemos pasado del silencio sobre la prueba, que parecía que era una cuestión teóricamente nada problemática, a que se escriba y se hable tanto sobre esos asuntos. Y por cierto, no hace falta que recuerde a nuestros invitados que yo lanzo las cuestiones que se nos vayan ocurriendo y pueden ellos intervenir a gusto, el que quiera en cada momento, interpelarse y hasta debatir. Bueno, y entonces, ¿por qué hablamos tanto de pruebas en lugar de dejar a los jueces tranquilos cumpliendo su misión? Bueno, ¿puedo empezar yo, Juan Antonio? Claro, Marina. Bueno, primero buenas tardes a todo el mundo. Encantada de compartir aquí también este seminario y esta charla que siempre son tan fructíferas. Gracias, Juan Antonio, a ti por haberme invitado a participar en este curso de SILES. Por dos razones. La primera es porque siempre, tú lo dices muchas veces, pero es verdad y a lo mejor conviene que lo diga alguien un poco más alejado de la organización. Es cierto que en cada uno de los cursos se aprende más que se deja uno ahí. Esto es una verdad que se puede afirmar sin ambajes, ¿no? Los cursos de SILES son siempre un constante seminario donde se plantean preguntas y uno sale muchas veces con más dudas que certezas, lo cual es muy bueno, muy estimulante. La segunda razón porque me has invitado a participar en un curso con mi admirado Juan Sebastián Fajardo, a quien no conocía en lo personal hasta hace relativamente poco, pero sí, bueno, sí lo conocía por su obra, por sus escritos y por sus intervenciones en muchos foros que le he visto. Y para mí, que me apasiona el tema sobre el que versa el curso, pues es una suerte, de manera que cuando me lo dijisteis dije encantada y sin dejaros terminar siquiera exactamente el título de la cosa, que sí. Así que gracias. Bueno, has planteado una pregunta general, ¿no? La de ¿por qué está de moda hablar de argumentación y prueba? La verdad es que parece que es una moda, es un auténtico boom. Cuando uno abre las páginas de internet, los foros sociales, cualquier revista de lo nuestro, solo parece que se habla de prueba y argumentación. La prueba de la que no se hablaba jamás, llevas toda la razón del mundo, ahora no se habla de otra cosa. Bueno, a mí me parece también un poquito exagerado, porque a veces da la sensación de que es que no hay otros problemas jurídicos más allá de los problemas de prueba. Somos personajes muy de extremos. O no le prestamos ninguna atención o no le prestamos ninguna atención a otra cosa. Y esto tampoco es así, ¿no? Hay muchísimos problemas relevantes e interesantes. Pero que se hable y se escriba tanto de prueba y argumentación no es una moda en el sentido estricto, es una necesidad. Era una necesidad porque lo raro es que no se hablase antes, que no se estudiase antes desde un punto de vista teórico y se hiciesen los reclamos teóricos y doctrinales pertinentes para que la práctica tan deficitaria en un montón de puntos que tiene que ver con la prueba se ajustase bueno, pues a unas exigencias mínimas racionales. Así que yo creo que tenemos que felicitarnos de que esto sea así. Esto tiene toda su razón de ser. En la mayor parte de los pleitos, los problemas fundamentales por los que se dirime el pleito son problemas de prueba, pero no nos pasemos, por así decirlo, de frenada tampoco, ¿no? Y creamos que no hay otra cosa en el universo jurídico que la prueba, pero es necesario.
Y yo estoy de acuerdo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren todos. Para mí es un gusto gigante estar aquí otra vez con mi querido profesor Juan Antonio, con Ricardo y más aún y con toda la admiración del mundo que ya sabe que le tengo con la profesora Marina. Mm, yo creo que si se califica de moda, no hay ningún inconveniente siempre y cuando no pasemos por alto que si es una moda con un trasfondo sumamente profundo. No hablar de prueba, no hablar de las cargas reforzadas de motivación que debería tener el juez al momento de fijar los hechos, guardar silencio al respecto es el perfecto cóctel para las injusticias. Así como ha sido el perfecto cóctel para las injusticias, entender que todo lo que afirme un perito, sencillamente porque lo afirma desde su posición de experto, es cierto, es verdadero, es correcto. No en vano, y no quiero aterrizar antes de tiempo en el tema, pero necesariamente esto nos lleva allá. No en vanos hay una relación directa ya identificada entre la falta de valoración rigurosa, pormenorizada, profiláctica, si se quiere, entre las pruebas y las condenas cerradas. No en vano la principal causa de las condenas cerradas, tal vez la primera y la tercera, está directamente relacionada con la prueba testimonial y no en vano la segunda, presente en más de la mitad de los casos donde se pudo identificar que muchas personas pasaron muchos años en prisión injustamente, estaban también relacionadas con la práctica y sobre todo la valoración deficitaria de la prueba pericial. Luego, prueba testimonial, prueba pericial y en general la prueba y los deberes de motivación sobre la prueba, si son moda, sí, pero una moda que nos estaba faltando, una moda que no debería irse. En el chat, Berta Cecilia Reyes, a quien agradecemos la pregunta, plantea si no tendrá también influencia la introducción de la oralidad como un elemento tan central en el proceso actual de muchos países. ¿Eso cambia algo, explica algo o nada modifica de lo que pueda ser el interés de la prueba pericial y el interés del debate sobre la prueba pericial en el seno del proceso? Yo creo que la respuesta puede tener dos dimensiones y si estás de acuerdo, Marina, con esta empiezo yo. En el plano estrictamente técnico, nada debería cambiar. La oralidad es simplemente un método de desahogo, de práctica de la prueba, de desahogo de la información. Pero ya aterrizando el asunto al día a día, seguramente sí puede ser un factor, y yo no lo había pensado, que afecte el interés que ha generado el asunto, porque nadie puede negar que la oralidad tiene un carácter sexy detrás, es un asunto que llama mucho la atención. Nadie podría decir que es igual de interesante ver a un abogado presentar unos alegatos, ver a un abogado contrainterrogar a un testigo, mostrar las contradicciones que tiene, mostrar las mentiras que está diciendo, que leer los alegatos que presenta ese abogado por escrito, que ver su intervención, por sesuda que sea, por interesante desde el plano intelectual que sea, plasmada en un escrito de 280 páginas. Luego, seguramente, si la oralidad ha ayudado en algo, es a despertar mayor interés por los temas relacionados con la prueba y en general con la litigación, que son las herramientas prácticas para aplicar todas y cada una de esas ideas. Lo que sí creo es que la idea se ha llevado muy al extremo. Si hay alguna persona conectada que haya compartido algún escenario académico conmigo, sabe que es cierto cuando yo digo que me dedico, literalmente me dedico a criticar a los profesores de litigación que enseñan supuestamente cómo se debe litigar mostrando videos de películas. Esto que algunos profesores como Terrence McCarthy han llamado el síndrome hollywoodense del contrainterrogatorio, es algo que se ve en el día a día y han llevado a que cuando cualquiera quiera hablar con un poquito de rigor de litigación, inmediatamente todo el mundo piense en el payaso que le está diciendo al litigante cómo es que tiene que ir vestido, cómo es que tiene que saludar a las partes, cuáles deberían ser sus buenas maneras a la hora de abordar al testigo y no en el fondo del asunto y no en criterios de valoración racional de la prueba pericial, no en lo que significa o no un eventual carácter mendazo, un motivo para mentir que pueda llegar a presentar un testigo. Luego lleva, si ha generado un interés, creo que ese interés es favorable porque al menos moverá a la gente a motivarse por estudiar el tema, pero no puede ser llevado al extremo al que muchos lo han llevado. No, yo estoy de acuerdo con Sebastián en que quizás la oralidad lo que ha reflejado
es casi lo mismo que el poder de la imagen sobre la palabra, ¿no? Pues aquí refleja el poder de lo oral sobre lo escrito. Sí, es un mayor poder de atrapar, de atracción, ¿no? De atrapar la atención de la gente, de los juristas, bueno, y de todo el mundo. Pero los problemas de fondo son problemas que transcurren completamente al margen de que se trate de una exposición o de una declaración oral o de un informe escrito, como lo pone de relieve que en los estudios que ha realizado pues las organizaciones que realizan estudios empíricos sobre la cantidad de errores que se producen, como decía antes Sebastián, el proyecto Inocencia, que nos ha enseñado que nada menos que casi el 50% de los errores tienen detrás como causa sola o concurrente la mala ciencia forense en alguna de sus modalidades u otras asociaciones universitarias que también hacen estudios de este tipo y que nos arrojan cifras parecidas, es decir, algo que yo creo que es brutal. A mí, por lo menos, la primera vez que accedí a este tipo de datos me impactó muchísimo porque no podía imaginar que hubiese tanta en fin, tanta incidencia de la mala ciencia forense en los errores judiciales detectados, no sabemos los no detectados, qué es lo que habrá detrás, ¿verdad? Pues esto pone de relieve que esto no tiene que ver con la oralidad. Además, todos estos análisis empíricos sobre las causas por las que se cometen los errores nos han enseñado una especie de panorámica concreta de las fuentes del error, ¿no? De las causas concretas por las que al entrar ciencia forense en el proceso, al entrar pericia en el proceso, se cometen errores y no tienen nada que ver con la oralidad, salvo quizás se me ocurre ahora un tipo de error, un tipo de causa de error que es significativa, que es Los la resultados. manera en que los peritos comunican al tribunal, a los abogados, las conclusiones de sus análisis. Aquí sí que quizás el hecho de la oralidad puede darle una mayor visibilidad a este tipo de, a los errores que se cometen por esto, pero hay muchísimas otras causas de error que no tienen nada que ver con esto. Es cierto, de pronto si están sentados escribiendo la conclusión del informe pericial, razonan un poco más y pueden llegar a presentar menos tendencia a exagerar que la grandilocuencia que muchas veces se ve en las audiencias. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mirad, qué casualidad, como anécdota, nos cuenta en el chat Jesús Israel Padua que hoy en México es el Día Nacional del Perito Criminalista. O sea, qué oportuno nuestro seminario. Bueno, una última cuestión dentro de este plano general y pronto pasamos a las cosas concretas de la prueba pericial. Bueno, dos preguntas en una, dos cuestiones, a ver qué opináis. En el seno del proceso se debate sobre pruebas. ¿A vosotros os parece que todo ese debate procesal debe estar férreamente regulado, encorsetado en normas, o que es mejor que se dé mucha libertad como un combate, digamos, en el que todo vale dentro de un orden, salvo la puñalada por la espalda, digamos, ¿no? Y la otra cuestión que nos llevaría a viejas discusiones entre escuelas procesalistas es esta. ¿Cuánto poder pensáis que debe tener el juez en el seno del proceso en materia de pruebas? Por ejemplo, ¿es bueno que el mismo juez interrogue, pida aclaraciones, entre en debate con el perito, o esto debe quedar al albur de las partes sin que el juez haga nada que pueda entenderse como influyente en el proceso? Como digo, la última cuestión general y pasamos a las cosas más específicas. Bueno, respecto a la primera cuestión, Juan Antonio, que es una cuestión muy general, pero muy de fondo, me parece a mí. La de hasta qué punto es deseable una reglamentación intensa de las decisiones sobre hechos, de las decisiones probatorias, o es mejor
dejar ciertos márgenes, ¿no?, de libertad, es lo que más o menos te estoy entendiendo. Es decir, el Sí. poder del juez en la valoración de la prueba y en la subsiguiente decisión sobre si algo está probado o no, ¿debe estar muy reglado o debe moverse el juez en un ámbito de ciertas anchuras? Bueno, vamos a ver, alguna reglamentación tiene que haber, evidentemente, pero yo no soy partidaria de la excesiva reglamentación. ¿Y digo esto por qué? Pues digo esto porque teniendo en cuenta, naturalmente, que hay que embridar en parámetros de racionalidad el principio de libre valoración de la prueba, lo que no puede ser es que se siga interpretando en la práctica judicial muchas veces, como se sigue todavía haciendo, desgraciadamente, en todos nuestros países, en el sentido de una libertad absoluta del juez que no puede ser escrutada, controlada, revisada por casi nadie. Tendríamos aquí para un seminario completo de figuras institucionales y jurídicas concretas que se anudan a esta manera de ver las cosas. El juez es libre, libérrimo de ver las cosas como quiera, y hay un montón de instituciones que apuntalan esta idea. Aparte de que tenemos que partir naturalmente de que se necesita, pues eso, un embridaje racional de esta libertad, yo no le pondría mucho más corset a la cosa. Y digo esto porque en los últimos tiempos, impulsado y defendido por nuestro querido y mi admirado amigo Jordi Ferrer, parece que se ha puesto todo el mundo en nuestro universo cultural a buscar a Willy, a buscar estándares de prueba objetivos por todos lados que reglamenten y le aten totalmente las manos a los jueces, y que esto además lo hace con el objetivo claro de, en fin, de evitar que una libertad excesiva por parte de los tribunales se convierta, por así decirlo, en libertinaje, ¿no? En que haga cada uno lo que quiera y que luego no le tenga que dar cuentas a nadie de la decisión que ha tomado. Yo creo que es perfectamente posible mantener la exigencia de un ejercicio racional del principio de la libre convicción, fundado en conocimiento y argumentado necesariamente y motivado, como recordaba antes Sebastián, este es el rompeolas de todo este contexto de decisión racional. Es perfectamente compatible esto con la ausencia de estándares de prueba objetivados. Jordi dice muchas veces que no podemos justificar una decisión si no tenemos un estándar objetivo de prueba. Yo creo que esto no es así. Y si admitiéramos que esto es así, tendríamos que decir entonces que en la grandísima parte de las decisiones judiciales sobre hechos que se toman todos los días, los jueces deciden injustificadamente, lo cual no es cierto. Y somos perfectamente todos capaces de distinguir entre decisiones sobre hechos bien motivadas y decisiones mal motivadas. Entonces, a mí me parece que lo fundamental es una cuestión cultural, educacional, si lo queremos ver así. Tenemos que ser capaces de imbuirnos de dos ideas: la de que los tribunales, cuando deciden sobre hechos, ejercen un poder enorme, un poder increíble, y que tienen que dar cuenta de ese poder que ejercen, tienen que dar cuenta racionalmente. Y esto puede hacerse argumentando muy bien la decisión que han tomado, sin necesidad de una reglamentación excesiva, que yo creo, no me quiero extender en esto, pero yo creo que además es contraproducente para lo que se quiere obtener. Llegaríamos a lo contrario, es lo que creo. Vale, yo sobre este punto, sí, sobre este punto solo tengo una idea y luego me voy con la segunda, que me interesa también un montón. Yo creo que es muy difícil no sentir empatía por la idea de Jordi Ferrer y de la formulación de estándares de prueba, no plenamente objetivos, pero al menos sí tendencialmente objetivos, cuando
estamos del otro lado de la baranda, cuando estamos en el ejercicio profesional, y constantemente nos encontramos con un fenómeno derivado de la inseguridad jurídica y de que un juez puede fallar un asunto de una determinada manera, sobre todo en lo que tiene que ver con las discusiones sobre la fijación de los hechos, su superior jerárquico de otra absolutamente distinta, y no hay herramientas serias que permitan llevar a cabo este tipo de controles intersubjetivos. Yo creo que, por supuesto, es una discusión absolutamente profunda que tiene tanto de largo como de ancho, que yo ni siquiera sé si yo esté capacitado para entrar a darla con rigor y con seriedad, pero lo que sí tengo claro es que es una idea que genera mucha empatía, porque cree uno que puede llegar a ayudar a evitar muchísimos errores. De ahí creo yo también el boom que ha tenido el asunto. El asunto relacionado con los poderes probatorios del juez, la segunda pregunta, ese sí es uno prácticamente demonizado por los penalistas. Esta discusión la he tenido con muchos amigos penalistas porque creo que no se distingue entre lo que significa que el juez pueda decretar pruebas de oficio y que el juez eventualmente pueda llevar a cabo preguntas complementarias cuando en la práctica de la prueba surge alguna duda para terminar de entenderla adecuadamente. Sí, si el juez en materia penal está decretando pruebas de oficio, tal vez sí se está extralimitando como quiera, que si llega a existir alguna duda y esta duda tiene el carácter de duda razonable, no es la solución decretar la prueba de oficio, sino la solución es absolver. Pero un escenario completamente distinto es el de la otra fase de la discusión. Porque ¿cómo pedirle a un juez que cuando está escuchando un testigo, la manifestación del testigo es ambigua, es lacónica, es enredada, utiliza terminología que el juez no entiende, el juez no le pregunte a qué se refería usted con esto? ¿Cómo pedirle que se quede sencillamente con una confusión de estas? Y mi discusión con muchos de mis amigos, inclusive con muchos de mis amigos defensores, es que siempre se dicen, cuando el juez pregunta es porque quiere condenar, y no es verdad. En rigor, la primera respuesta es, ¿y usted de dónde saca eso? ¿Qué tipo de evidencia empírica tiene que soporte esa afirmación? Pero la segunda, si desde lo que hables desde la intuición, lo cierto es que cuando el juez pregunta es porque no entendió, porque le interesa el tema. Que eso nos puede ayudar a los abogados litigantes para intentar fijar en dónde está la atención del juez. Sí, que es una guía supremamente importante para determinar qué le pareció importante al juez. También. Eso lo que significa es que habrá que adoptar decisiones a partir de estrategia litigiosa con rigor, con el fin de ahondar o profundizar en esas materias. Pero no necesariamente esto implica que el juez pregunte porque quiera condenar. No significa que el juez pregunte porque tiene una concepción ya preestablecida. Y hay un asunto particularmente relacionado con los peritos en donde yo creo que sí se entraña con claridad la necesidad de que el juez pueda realizar al menos preguntas complementarias a los testigos. Y es el hecho de que si el juez no puede preguntarle al experto que tiene al frente, ¿a qué se refiere usted con esta manifestación? ¿Cuál es el soporte empírico que tiene esta generalización? ¿Qué fue concretamente lo que usted analizó? O no puede preguntarle, por ejemplo, dígame cuál es el nivel de la discusión y en qué sentido se ha dado en la comunidad científica sobre este tema en particular. Va a terminar haciendo lo que en una de sus publicaciones refleja Carmen Vázquez, y creo yo tiene toda la razón en la práctica del día a día, y es, va a terminar consultando privadamente con un amigo. ¿Qué significa esto? Va a terminar buscando en Google qué es lo que implica la utilización de determinada metodología. Y si nos quejamos de no poder realizar controles intersubjetivos, pues esta parece la peor de las combinaciones. Un juez en privado intentando solventar las dudas sencillamente porque nosotros satanizamos el hecho de que le pudiese llevar a cabo preguntas de aclaración a los peritos. Dos escenarios distintos que creo yo ameritarían respuestas de diseño procesal también diferentes. Parte de lo que estabais diciendo me hizo pensar en aquella polémica que tuvimos en el primer congreso de Siles a finales de marzo, donde ambos estabais presentes, y cuando se desató la discusión sobre si es posible objetivar los estándares de prueba entre Jordi Ferrer y Luigi Ferraioli, con ganas de todos vosotros de intervenir y terciar ahí, lo sé. Tal vez haya ocasión en el próximo Congreso Internacional de Siles que pronto anunciaremos y donde sin duda vosotros estaréis. Bueno, y vamos ya con las cuestiones de la prueba pericial, y comienzo por la
no sé, más general o ingenua de las preguntas. Bueno, ¿qué tiene de particular la prueba pericial como para que haya que darle, como para que convenga brindarle un tratamiento específico, un curso entero como va a ser vuestro curso? No es una prueba más, no es esencialmente idéntica a las otras, o debe el abogado tener una preparación particular para desempeñarse adecuadamente en lo que respecta a la prueba pericial. Sí, definitivamente es diferente. Es diferente en muchos sentidos y para, creo yo, resaltar lo más importante que podría implicar la respuesta a qué tiene esto de particular, hay que acudir sí o sí al concepto de la deferencia epistémica. Entre otras cosas, este curso es una maravilla porque ya no va a tener uno que únicamente leer lo que ha escrito Marina Gascón al respecto, sino que va a poder escuchar directamente las explicaciones de ella. Pero la profesora Marina Gascón y también Susan Hack y también Carmen Vázquez y también muchos más han hecho un énfasis importante en lo que significa la posición de superioridad intelectual, para ponerlo en términos sencillos, en la que muchas veces se sitúa el perito en la sala de audiencias. Y yo quiero decir, desde la práctica, en el día a día, que esto es un problema profundamente grave. Ya lo advertía hace unos segundos. Lo que tiene de particular la prueba pericial es el aura con la que llega el perito a la sala de audiencias, siendo experto como ninguno de los que están ahí al frente en la materia sobre la cual tiene que dar una disertación, lo que lo termina situando básicamente en la posición de profesor frente a sus estudiantes, estando dentro de sus estudiantes los encargados de presentar ese tipo de pruebas, de confrontar ese tipo de pruebas y, lo más relevante, de valorarlas, muchas veces, la mayoría de ellas, sin el conocimiento de los más elementales preceptos del área del saber humano a la que se dedica el perito en específico. Es una paradoja bien problemática, la paradoja de que quien presenta la prueba, quien la confronta y quien la valora no tiene los conocimientos necesarios para realizar ninguna de esas funciones. Y esto encaja con la segunda parte de la pregunta, que si se requieren habilidades especiales, no sé si tanto como habilidades especiales, pero al menos una preparación diferenciada. Que si se requieren herramientas diferenciadas para poder presentar con rigor una prueba pericial y, sobre todo, para contrainterrogar al perito sin morir en el intento, la respuesta indudablemente es afirmativa. Es un mundo distinto. Mientras que yo a un testigo lo estoy cuestionando acerca de lo que percibió directa y personalmente y acerca de los problemas de fiabilidad que eventualmente puedan revestir su declaración, yo a un perito lo estoy contrainterrogando por eso, pero también por mil cosas más. Lo estoy contrainterrogando sobre su idoneidad profesional, lo estoy contrainterrogando inclusive sobre su coherencia intelectual. Acerca del hecho, le contaba yo a la profesora Marina entre risas, acerca de lo que significa que un perito en un caso en concreto sobre la aplicación de una metodología diga A, y en otro caso, cuando quien lo contrata necesita que diga Z, va y dice Z. El perito sicario que apunta su arma dependiendo de quién sea el que lo contrate y de quién sea el que esté sentado en el banquillo de los acusados. Algo supremamente problemático. El asunto es más grave aún si tenemos en cuenta que los diseños procesales, particularmente de Latinoamérica, del Código Nacional de Procesos Penales mexicanos, del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, del Código Procesal Penal chileno, del Código de Procedimiento Penal colombiano, no están pensados en clave de permitir una adecuada, una verdadera y una efectiva confrontación al perito. Yo les pongo un solo ejemplo y con esto cierro. Nadie se cree y a nadie le cabe en la cabeza el hecho de que el Código de Procedimiento Penal colombiano permita que el informe pericial se presente 5 días antes de la declaración del perito en juicio. Con lo compleja que es la prueba pericial, con el impacto que ya sabemos que puede llegar a tener al momento de la toma de decisión por parte del juez, es absolutamente irrazonable pensar que 5 días es un término que tenga las herramientas que tenga los recursos que tenga, cualquier defensa pueda llegar a utilizar para llevar a cabo una confrontación rigurosa de la prueba pericial. Pero hay muchos problemas que rodean el asunto y creo yo que precisamente esa es una de las razones por las cuales se ha puesto en la cúspide de la discusión. Bueno, la verdad es que tengo poco o nada que añadir a lo que acaba de decir Juan Sebastián,
porque estoy completamente de acuerdo con él. Él hablaba de la superioridad epistémica o algo así, con la que el perito se presenta muchas veces en la sala, sabedor de que ni los jueces ni los abogados entienden muchas veces el tipo de técnica o de metodología que está usando, y por tanto allí es el rey del mambo. Bueno, visto de otra manera, sí, un poco las exageraciones que muchas veces, con las que muchas veces los peritos se refieren a las conclusiones de sus análisis, tienen que ver también con eso, con saber que no va a haber nadie que le va a poner allí límites, ¿no? Y que lo va a poner en apuros con preguntas sensatas y apropiadas. O visto de otra manera, ¿no? Con el déficit epistémico que tienen los jueces para decidir si admitir o no y para valorar posteriormente, y los abogados para llevar a cabo buenos contrainterrogatorios, ¿no? Entonces, solo esto, junto con el hecho de que las pruebas periciales han sido siempre importantes, pero ahora cada vez lo son más. Yo creo que vamos a llegar a un momento en el que la prueba pericial va a ser la prueba reina en cualquier procedimiento, y no solamente en los penales, en todos, ¿no? En los procesos de responsabilidad, en los procesos administrativos, laborales, en todos. Este solo hecho ya, bueno, justifica que se le preste una atención especial a la prueba pericial, su déficit, la ajenidad, ¿no?, de los sujetos procesales frente a los conocimientos que exhiben quienes les están allí ayudando con su técnica. Pero la solución, que decía también Juan, y yo estoy de acuerdo completamente, es decir, la solución es la educación, la formación, la información, el aportarle a los jueces y a los abogados las herramientas cognoscitivas necesarias para que puedan hacer buenos contrainterrogatorios y para que puedan decidir con fundamento si es admisible una determinada metodología que se propone, o si se han llevado a cabo bien todas las cosas como para poder confiar finalmente en los resultados, en los datos que los peritos presentan. Esto, claro, abre un universo de cuestiones que es nuevo, no en el sentido de que la pericia sea nueva, la pericia es igual de antigua que el testimonio, ¿no? Pero lo que sí es nuevo es la afluencia masiva de pericias, de metodologías expertas a los procesos, ¿no? La ciencia y la tecnología, como dice la canción, adelantan que es una barbaridad, y en paralelo pues también se están desarrollando áreas forenses, metodologías de análisis que se usan en los procesos, a mi juicio, con buen criterio, ¿no? Porque si estamos todos los días recordando que el fin del proceso tiene que ser también, además de un fin garantista, un fin epistémico, pues naturalmente por el principio de inclusión que nos empuja a usar en el proceso todo aquello que nos pueda llevar a averiguar la verdad, no vamos a rechazar estos adelantos científicos y técnicos que nos pueden ayudar. Entonces, está más que justificado, y yo creo, de hecho, que va a ser pues prácticamente el ADN del material probatorio en la mayor parte de los procesos dentro de poco. De hecho, fíjate, esto que los norteamericanos denominan, y que bueno, se ha extendido la expresión también, ¿no? Efecto CSI, ¿no? Aunque la expresión es un poco ambigua también, porque cada uno la usa un poquito a su gusto, pero bueno, esto que llaman el efecto CSI, pues que hace referencia al impacto que supuestamente tiene en la gente y en los jueces y en los abogados también, pues las series televisivas donde aparecen estos peritos de la policía judicial descubriendo enseguida todo con el recurso a las nuevas tecnologías, ¿no? Esto tiene como efecto, parece ser,
porque yo he leído ya tantas cosas contradictorias sobre esto que no me atrevo a decir nada, ¿no? Pero parece ser que tiene como efecto el que los tribunales jurados, sobre todo, se nieguen a condenar si no les presentan pruebas de este tipo. O sea, ya no quieren condenar solo con testificales normales y corrientes, con documentos. No. Quieren ADN, quieren huellas, quieren peritos, quieren expertos de bata blanca que estén allí deponiendo delante de ellos y que con su ciencia les iluminen. Entonces, esto está más que justificado. El problema, como lo ha dicho Juan antes, es la deferencia. Es decir, el déficit de conocimiento que solemos tener los juristas sobre las metodologías expertas, ¿no?, que se están usando, y por tanto la tendencia que eso genera muchas veces a asumir acríticamente y sin control ninguno pues los datos que nos declara el perito, con lo cual es el perito el que termina tomando la decisión y el juez termina siendo ahí, pues nada, un muñeco que no pinta prácticamente nada. Formalmente decide él, pero sustancialmente decide el perito. Y este es el problema que tenemos que afrontar y que se llama educación, con todas las aristas que esto tiene, que son educación en sentido estricto, informes periciales bien hechos, que esto podemos y debemos que eduquen, exigirlo, efectivamente, comisiones que esta es una tendencia bastante de algunos países europeos, la puesta en marcha de grandes comisiones, incluso a nivel regional, que puedan iluminar, ayudar, orientar un poquito a los tribunales cuando de verdad se presenta un problema complejo. Y bueno, digamos, la gestación de procesos educativos, ¿no? De procesos educativos que hagan que los distintos actores del proceso se enfrenten a los peritos con conocimiento de causa, ¿no? Y es que, Juan Antonio, yo no sé si esto refleje tal vez la problemática, pero imagínense que yo estoy en la sala de audiencias y le hago en contrainterrogatorio una pregunta, digamos que técnicamente no tan aconsejada a un testigo. Digo, bueno, pero ¿y qué fue lo que usted vio? O de cualquier manera le pido una explicación. Cualquier respuesta que me proporcione el testigo, al menos la voy a poder entender. Al menos voy a poder saber de qué es lo que está hablando. Un contrainterrogatorio a un perito que no está adecuadamente diseñado, que no está muy bien pensado, donde antes no se midieron y casi que se olfatearon todas las variables posibles, en el que yo le pido una explicación a un perito, va a repercutir en una respuesta de una explicación de 10 minutos del perito sobre un tema que yo no entiendo o que al menos jamás voy a poder dominar tanto como él, y el juez tampoco, lo que a su vez va dejando otra vez ese aire de superioridad intelectual y sobre todo esa presunción de corrección que muchas veces se tiene frente a las conclusiones de los peritos. Que eso es lo otro nuevo, porque Marina hablaba de qué es lo nuevo frente a la prueba pericial, porque la prueba pericial no es lo nuevo. Tal vez otra de las cosas novedosas, otro de los aspectos novedosos, es que hoy ya estamos aceptando la realidad del error, para utilizar términos de publicaciones de Marina. Hoy ya sabemos que los peritos se equivocan. Hoy ya sabemos que no se equivocan poco y que no se equivocan sobre aspectos superficiales. Hoy ya sabemos que los peritos presentan conclusiones sin base científica. Hoy ya sabemos que muchos peritos presentan conclusiones exageradas, bien desde su formulación o bien desde la manera en la que son expresadas en la sala de audiencias. Hoy ya sabemos que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún tipo de fundamento serio el hecho de que pensemos que el perito, por ser experto, jamás se va a equivocar. Hoy ya sabemos que si una de las soluciones está en la educación, la otra está en la adecuada confrontación por las partes. Y creo yo que ese es como uno de los valores agregados que puede presentarse en una interacción en la que permanentemente se van a estar mezclando todos estos hallazgos, todos estos análisis que con tanto rigor y con tanta profundidad se ha realizado desde la doctrina, aterrizándolos a las herramientas de litigación ya para la confrontación de los peritos en la sala de audiencias. Bueno, pero vamos... Sí, Marina, Juan Sebastián, no, nada, una frase nada más. No, porque se me estaba ocurriendo mientras hablaba Juan al oírlo,
que podríamos decir que el reto es educación para la confrontación, ¿no? De Para la acuerdo, confrontación. Bueno, pero de acuerdo. hemos llegado al que creo que es el núcleo de la cuestión y de la cuestión terrible. ¿Y qué sucede cuando el juez no entiende nada? Es decir, ¿cómo solucionamos eso? ¿O cuánto poder da eso al abogado hábil? Porque vosotros estáis insistiendo y maravillosamente en esa actitud deferente del juez. Dice, bueno, este sí sabe, pero tal vez de ese informe el juez, que tiene unos términos científicos y técnicos, tal vez el juez no está entendiendo casi nada. Quizás el juez se queda con la conclusión cuyas bases no comprende. Pues sí lo mató, no lo mató, las huellas eran las suyas, las huellas no eran suyas. Bueno, ¿qué hacemos? Le ponemos a ese juez un traductor científico al lado para cierto tipo de procedimientos, alguien que le vaya diciendo en lenguaje común lo que eso significa. O lo confiamos a la dialéctica entre los abogados, pero si resulta que los abogados tal vez tampoco comprenden el fondo del asunto, la cuestión, O tienen un interés. pero la planteo así. No estamos convirtiendo en el eje del proceso algo que es radicalmente esotérico con ese y algo que quizá nadie entiende, y confiando hasta extremos irracionales en el juicio de personas que quién sabe si son tan racionales, porque déjenme que diga una maldad, porque si no digo una, no duermo bien. Yo conozco en mi universidad muchos científicos duros, científicos naturales, que como se dice en España no saben hacer la O con un canuto. Saben todo sobre cierto componente que hay en el hígado de los cerdos, pero no saben explicarlo ni saben diferenciar un cerdo de un político. Entonces, bueno, quizá nos estamos abandonando a, a una cuestión cuasi religiosa, no, que dirima la ciencia aunque no entendamos al científico. ¿Esto qué demonios de solución tiene? ¿No? Y sé que estoy abundando en cosas que ya estáis tratando muy a fondo, ¿no? Sí, Yo no sé. creo, Juan Antonio, que Dale. esta es la clave fundamental. O sea, de lo que se trata fundamentalmente es de evitar que esas decisiones sin base cognoscitiva, sin fundamento ninguno, se produzcan, porque entonces al final los que deciden son los peritos, que no hay por qué, como dices muy bien, presuponerles una independencia, una imparcialidad, una ausencia de intereses, una neutralidad, porque son sujetos que pertenecen a una élite profesional tan sometida a intereses y a pasiones como cualquier otro humano lo estamos. Entonces, no hay por qué pensar que son angelitos de la guarda, como no hay por qué pensar que nadie lo somos, ¿no? Perdón, eso hablando de ese tipo de peritos, ¿no? De peritos de élite y de peritos de altísimo nivel. Ahora imagínense cómo la situación tiene una gravedad exponencial con el resto, con el de todos los peritos que van a todas las audiencias del día a día. Pero eso lo quería decir. Bueno, que no hay por qué suponerlo en general de nadie, pero además no es solo una cuestión del experto. Antes lo hablaba con Sebastián también. Parece que cuando hablamos de estas cosas, el foco siempre lo ponemos en que no escrutamos bien a los expertos, no sabemos si podemos confiar en la competencia de ese experto. Esto es una cosa fundamental, por supuesto. El experto tiene que ser competente. Tenemos que escrutar que tiene la competencia específica para el análisis que está realizando y no simplemente que tiene credenciales o que tiene un prestigio, la élite a la que él pertenece o lo que sea, cosas que dicen los tribunales muchas veces. Pero no depende simplemente la fiabilidad de la prueba de estas cosas, depende también de muchas otras. Depende de cómo se hace acopio de los materiales que van a ser analizados, cómo se custodian, cómo se llevan a cabo los análisis en los tribunales, en los laboratorios, perdón. Es decir, ¿qué tipo de protocolos, de estándares científicos aceptados en ese tipo de disciplinas existen y si los laboratorios lo hacen bien? La transparencia. Sabemos hoy día que los laboratorios muchas veces esconden datos que podrían ser valiosísimos, datos de fallos que han tenido en los análisis que realizan, pero que para los abogados y para los jueces serían valiosísimos para hacer la
la correcta evaluación de esos datos y para evitar consiguientemente errores judiciales. Hay un montón de cosas que pueden estar detrás de la falta de confianza en los datos que nos transmiten los expertos y que, bueno, son un problema. Entonces, el foco fundamental, para mí, el objetivo fundamental es salir de esa situación, elevar la formación de los jueces y de los abogados en esa materia. Como elevar la formación en realidad es elevar su base cognoscitiva, hacer que en los contrainterrogatorios se hagan como deben hacerse y preguntando lo que hay que preguntar, y que los jueces entiendan perfectamente el alcance de cada una de estas disciplinas y sepan también comprender las debilidades o las fortalezas de todo esto, la educación se puede conseguir por vías muy diferentes. Antes decía Juan, el informe pericial. El informe pericial es fundamental. Los informes tienen que estar bien hechos, tienen que ser completos, exhaustivos, precisos, sin exagerar las cosas ni minusvalorar tampoco los datos resultantes. Esto es una labor que hay que hacer en todos los sistemas de justicia, junto con las distintas disciplinas forenses. Exigir que hagan una revisión del modo en que sus peritos comunican los resultados al tribunal. Pero luego hay muchas más cosas. Están estas comisiones a las que antes me refería, que no hay por qué echarlas en saco roto, sobre todo para los casos de metodologías o de disciplinas forenses nuevas. Está la educación en sentido estricto, ¿no? Pues la formación de los jueces y de los abogados, sea en las facultades de derecho, sea en los procesos formativos de los consejos de judicatura de cada país. Y está una cosa que yo creo que es muy interesante y que a mí por lo menos es por donde me gustaría explorar, y bueno, en el curso voy a ir por ahí también, que es la posibilidad de, una vez, digamos, formada o una vez que tenemos más o menos claros cuáles son los fundamentos de las disciplinas forenses, por lo menos de las más usadas, tener una especie de guías también, de test, bueno, llamémosle guías, que nos orienten como abogados, como jueces, como fiscales, sobre las cosas que en cada disciplina forense sobre las que hay que poner el foco, ¿no? Una especie de guía que podría estar hecha a base de preguntas y de respuestas esperables que nos pueden orientar en la valoración de todos esos datos. Yo creo que esto es una cosa muy buena porque a los jueces y a los abogados no solamente, digamos, nos debemos instruir en estas cosas, sino que también tenemos que tener herramientas prácticas y ágiles, que nos sean útiles, que nos permitan con facilidad entender los fundamentos de las disciplinas forenses y al propio tiempo hacer las preguntas en los interrogatorios y entender cabalmente las respuestas. Y quisiera decir simplemente una cosa sobre esta cuestión y ya me callo. En México, este año no, el pasado, a finales del año pasado, bueno, no tan a finales, se han publicado unas guías, se ha empezado a hacer una labor que yo entiendo encomiable. Os enseño aquí la primera de ellas. Hay dos que se llaman, los mexicanos lo conoceréis y muchos otros también, guías para la valoración judicial de las pruebas periciales, ¿no? Que tienen ese propósito educativo y al propio tiempo de guía. Bueno, se podrá disentir o estar completamente de acuerdo en cómo se han hecho, en cómo se han conformado, pero yo creo que son un acierto este tipo de iniciativas, este tipo de avances, porque educan y ayudan a tomar decisiones. Y por ahí creo que tendríamos que ir. Y la pregunta es, ¿por qué el juez no entiende nada, no comprende nada una vez ya se termina de practicar la prueba pericial? Yo creo que parte obligada de la respuesta radica en que los abogados no están haciendo bien su trabajo.
A lo largo del proceso existen herramientas ya establecidas, hay otras, esto hay que decirlo, suena raro, a veces hay que litigar para poder litigar, a veces hay que acudir a discutir ante los jueces de control o los jueces de garantías, dependiendo del estado donde se encuentren, tiene un nombre distinto, pero a veces hay que ir a pleito inclusive para poder utilizar algunas de las herramientas que ya el proceso contempla para este tipo de mecanismos, pero lo cierto es que siempre se puede. Y les pongo el ejemplo de lo que sucede con la inmensa mayoría de informes periciales. Esto es pura intuición, esto no tiene base empírica, pero pues, piensen en esto. Si a mí me entregan un informe pericial lacónico, que es un resumen de lo que hizo el perito, que tiene algunas menciones apenas superficiales sobre los respaldos técnicos o científicos de las manifestaciones que allí se realizan, que poco o nada dice sobre la metodología que empleó el perito, pero yo sé que es un informe pericial que debido a la inexistencia de filtros reales de admisibilidad va a entrar a juicio, eso no significa que yo me tenga que esperar a llegar a juicio a ver cómo es que le respondo a ese perito, a ver cómo es que improviso para confrontar a ese perito. Bien puedo yo tomarle una entrevista previa en sede de investigación al perito de la contraparte. Y este es uno de los ejemplos de cuando nos toca litigar para poder litigar, porque es apenas natural que si yo como defensor le pido a un perito de la fiscalía que me dé una entrevista, me va a dar toda clase de excusas, que no tiene tiempo, que tiene miedo, seguramente le da miedo hasta venir a mi oficina porque piensan que qué le van a hacer o quién sabe qué le va a suceder acá, o cualquier otra razón para impedir ese tipo de interacciones con el abogado, que al fin y al cabo es el abogado de la contraparte. A veces podemos acudir ante los jueces de control de garantías con el fin de hacer exigible el contenido, eso es el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal colombiano, pero que también está recogido en el artículo 126, si no me falla la memoria, del Código Nacional de Procesos Penales Mexicanos, que faculta a la defensa para obtener esas entrevistas, inclusive si se requiere auxilio judicial, de testigos o de peritos de la contraparte, información a la que normalmente no va a poder tener acceso con facilidad. Esto es mucho lo que se ve en las películas de los norteamericanos cuando el abogado está en su oficina tomando las depositions. Lo que pasa es que la traducción de deposiciones suena como rara, pero estas declaraciones previas que se toman en la oficina del abogado, en las que pregunta el abogado con completo registro, con toda la videograbación del asunto, son un buen mecanismo para poder cubrir todos los vacíos que tenga el informe pericial. No me dijo bien cuál fue la información que analizó. Ahí le pregunto, ¿analizó algo más? De ser así, ¿qué fue lo otro que analizó? No me dijo si es que las generalizaciones que realiza tiene algún tipo de base empírica. Le pregunto, oye, usted habla de esta metodología, ¿me cuenta por favor en dónde está recogida? Si hay un protocolo, si hay una guía, si hay algún manual que hable de ella y por favor explíquemelo. ¿Hay algún tipo de estudio? ¿Usted ya fijó cuál es el margen de error? ¿Puede contarme por favor cuál es y cómo arribó a esa conclusión? Todo esto antes del juicio. Claro, requiere a veces mucho esfuerzo del litigante, como todo lo que uno hace defendiendo la libertad de un ser humano y también defendiendo los intereses de la víctima cuando se es asesor de la víctima, cuando se es fiscal, pero se puede lograr. Y yo creo que son todos estos mecanismos normalmente infravalorados, a los que no se les da mucha importancia, pero que ahí están los que, entre otras, podrían ayudar a que cuando ya se practique la prueba pericial, no estemos todos a ciegas, incluyendo al juez. A que cuando el juez ya tenga la obligación de valorar la prueba pericial, de asignarle valor probatorio, ya las partes hayamos hecho lo posible y lo imposible, lo humano y lo inhumano, para intentar darle herramientas para llevar a cabo una valoración racional de lo que implica cada una de esas pruebas. Piensen ustedes en lo que es un consejo tan sencillo como hacerle entender a los peritos que la función pericial es una del auxilio a la administración de justicia. Si es de auxilio a la administración de justicia, no tiene ningún sentido que los expertos lleguen a hablar en un lenguaje que solamente entienden los expertos. Una herramienta poderosísima y absolutamente sencilla es decirle al perito, utilice el lenguaje espejo. No hable solo en su terminología rigurosa, técnica y por ende compleja de entender, sino intente también aterrizarla a un lenguaje más sencillo que inclusive un abogado pueda comprender. Utilice ejemplos más mundanos, aterrícenos por favor el asunto para que sea verdaderamente útil. Bájese del pedestal para que la prueba pericial cumpla su verdadera función. Son todas esas herramientas que ahí están. La inmensa mayoría de ellas no cuestan nada y aún así los abogados normalmente no la usamos.
Luego tampoco podemos venir o no podemos llegar los litigantes, como se hace con frecuencia, a descargar toda la responsabilidad en el juez y a decir es que el juez no entendió nada, cuando yo tampoco entendí, pero ni siquiera hice esfuerzos para entenderlo. Bueno, yo en mi simpleza tiendo a pensar que cuando un abogado interroga a un testigo, está buscando que ese testigo se contradiga, dude, está buscando acreditar la poca fiabilidad del testimonio, no necesariamente, no principalmente, la fiabilidad personal del testigo. Pero pienso que cuando el abogado interroga al perito, lo que tiene que hacer, lo que busca es desacreditarlo a él, desacreditarlo en su función técnica, en su capacidad científica. Pero como también son los tiempos de la moda de la teoría de la argumentación jurídica tomada de un modo purista, digamos, de pronto viene cualquier amigo de Alicante y dice, eso es una falacia ad hominem. Si usted está atacando al perito en su capacidad, en su competencia, está incurriendo en un acto argumentativamente indebido, ¿no? Y entonces, esta es la pregunta, ante todo para el litigante, para Marina también, por cierto. ¿Cuánto de respetuoso hay que ser con la figura o la persona o no queda más remedio en ese contrainterrogatorio que tratar de destruir la pericia técnica, no la ética necesariamente ni la calidad personal, sino de decirle, oiga, apártese de ahí que usted no vale para dictaminar sobre esto? ¿Eso, hay algo de eso o no? Y en cualquier caso, ¿dónde nos queda la racionalidad argumentativa? ¿Esto es un combate o es una búsqueda colectiva de la verdad? No. Yo creo que la mira del abogado tiene que ponerse en ambos aspectos, porque la idoneidad del perito no es lo único que importa, no es lo que más importa, porque un perito con credenciales promedio puede presentar un análisis serio, riguroso, presentado, ponderado, mejor, cuyos resultados además se expresan también en un lenguaje mesurado, así como el más pomposo, el más de élite, puede presentar un peritaje de estos que constituyen junk science o ciencia basura, auténticas deformaciones o auténticas tergiversaciones. Pero no porque no sea lo más importante significa que no importa. Claro que sí. Lo que yo intento siempre transmitir en estos cursos de contrainterrogatorio cuando llega el momento de hablar de los peritos se refleja muy bien con un ejemplo. Y es, ¿qué sucedería cuando viene un perito y presenta un análisis sumamente extenso, refiere todo lo que valoró, refiere con mucho rigor cuál fue la metodología que empleó, las hipótesis alternativas que tuvo en cuenta, los esfuerzos que llevó a cabo para refutar las hipótesis alternativas, todo lo que hizo para impermeabilizarse de los sesgos cognitivos que eventualmente se puedan presentar? Y llega el momento del contrainterrogatorio del abogado y lo único que le dice el abogado es, oiga, cuéntele al juez, por favor, si es cierto que esta es la primera pericia que usted rinde en su vida. Sí, es la primera. Bueno, no tengo más preguntas, señor juez. ¿O hay otros que estiran más el chicle? ¿Estaríamos de acuerdo, señor experto, entonces, que tan experto no es? ¿Estamos de acuerdo en que experiencia como perito no tiene? Es una auténtica falacia ad hominem. Allí no está lo más importante, allí no está lo verdaderamente relevante. Yo creo que el contrainterrogatorio a los peritos, sin pasar ese aspecto por alto, debe centrarse ahí sí preponderantemente en qué fue lo que hizo, qué fue lo que analizó y qué es lo que concluye el perito y qué también lo hace. Si es cierto o no que la técnica que emplea está destinada a medir un determinado aspecto y que también lo mide o no, los términos relacionados con la validez y fiabilidad de la prueba pericial, si realmente mide lo que dice medir y que también lo mide o no, allí es donde está el fondo del asunto. Creo que estos contrainterrogatorios, que son los que normalmente se ven en los que le dicen a un perito, bueno, pero dígame, ¿estamos de acuerdo en que el último curso de educación formal que usted recibió sobre el tema respecto del cual está presentando su análisis lo recibió hace 8 años, ¿no? Sí. De ahí para adelante no ha recibido ninguna formal. No. Y el perito hizo un trabajo serio, y el perito hizo un trabajo riguroso. ¿Qué es lo que se supone que se desprenda de ahí?
pero esto no significa que no sea relevante. Yo siempre le digo a todo el mundo, pregúntense, y a los peritos que capacito, llevo tal vez, este fue el 5º año, capacitando peritos de medicina legal y contadores forenses en la Universidad Externado sobre temas relacionados con las técnicas de litigación y cómo ellos enfrentan el juicio. Y a todos les pregunto siempre, ¿cuándo fue la última vez que se llevó a cabo una evaluación formal de la vigencia de sus conocimientos? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo pusieron a prueba? No me diga, me ponen a prueba todos los días cuando voy al juzgado. No, no. ¿Cuándo fue sometido a una prueba académica donde calificaran qué tan actualizados y qué tan vigentes estaban sus conocimientos? Más allá de lo que digan las credenciales, más allá de lo que digan los títulos, lo que usted tiene en este momento en su cabeza y que también lo aplica en su oficio práctico del día a día como perito. Y la respuesta de los que responden, porque el resto guarda silencio, ustedes se la imaginarán. Estas cosas no se hacen. No hay protocolos dentro de las entidades, muchísimo menos con los peritos particulares, para que los peritos sean constantemente sometidos a evaluación respecto de la vigencia de sus conocimientos. Lo mismo que sucedería con un abogado que puede decir, llevo 30 años ejerciendo el litigio, pero los 30 años lo llevo haciendo mal. Y he participado en este y en este caso, y en todos los ha hecho peor que en el anterior, pero soy sumamente reconocido, y es sumamente reconocido por ser un pésimo litigante. Exactamente lo mismo pasa con muchos de estos peritos de credenciales tan pomposas. ¿Quieres añadir una cosa, Marina? Pasamos a la siguiente. Pues no, la verdad es que concuerdo completamente con la evaluación que está haciendo Sebastián, porque efectivamente muchas veces cuando se habla del control sobre los peritos, sobre lo que han hecho los peritos, es un control, se está hablando casi siempre de control sobre sus credenciales, sobre sus competencias, sobre sus títulos, sobre cuántos entrenan, si es que se han entrenado alguna vez, qué experiencia tienen. Esto no es todo. Estamos olvidando una parte esencial, que es cómo se ha hecho esa pericia. Y esto tenemos que poder saberlo. De la misma manera que le decimos al juez que nos diga a través de la motivación por qué ha decidido lo que ha decidido, al perito le tenemos que exigir que en su informe nos diga cómo está hecho todo, qué materiales ha usado, qué metodología ha usado, qué tasa de error, por qué, de dónde la ha obtenido, por qué interpreta las conclusiones de esa manera, el informe pericial. Y lo que dice Juan lleva toda la razón. Si un informe está muy bien hecho, el asunto de las credenciales, de las competencias específicas que pueda exhibir el perito, formales, quiero decir, pasa a un lugar secundario. Ahora, un lugar secundario no quiere decir que sean algo que tengamos que echar a la papelera. Inicialmente sirven también para mostrarnos ante quién estamos, y sustancialmente es una exigencia que tendríamos que hacer. Sobre todo cuando las pericias vienen de laboratorios, yo creo que institucionalmente nuestros sistemas jurídicos deberíamos exigirles a los laboratorios para su acreditación que muestren también que tienen un programa de entrenamiento permanente, de formación permanente de sus peritos. Pero al final lo que va a misa es la pulcritud, la corrección, la validez del informe y que muestre que las cosas se han hecho muy bien. Es decir, hay que empezar a girar la mirada no solamente en las credenciales, sino en otra cosa. Ahora, dicho esto, siguen nuestros tribunales muy empeñados en hacer caso omiso también de la competencia de los peritos. Por ejemplo, Juan Antonio, el otro día leía una sentencia de un tribunal español a propósito de una prueba pericial en la que uno de los abogados ponía de relieve que ese perito de la contraparte era un perito totalmente desprestigiado ya en la disciplina porque se había equivocado un montón de veces y estaba más que claro que no había que confiar en él. Y bueno, el tribunal, por toda respuesta en la sentencia, lo único que decía es que era un perito de larga experiencia y que siempre peritaba en los tribunales y que bueno, que haya... No, vamos a ver, estas cosas tienen su importancia, ¿no? Si uno se ha equivocado 20 veces, este es un dato suficiente para desconfiar de que lo haya hecho bien esta, ¿no? Entonces, tirarlo a la basura como si eso no fuera nada, pues no, tampoco. Hay un caso que yo creo que ejemplifica muy bien la discusión en la que estamos justamente en este punto,
Terminó hace mes y medio, le contaba yo a Marina, pues radiante de la felicidad que terminó con absolución, con una decisión muy seria del juez ordenando investigar disciplinariamente a unos peritos auditores forenses por la falta de rigor, inclusive un poquito más allá inmersa en los informes que presentaron. Pero me parece muy interesante porque había uno de los peritos, voy a intentar no dar tantos datos concretos porque nada, la idea no es escrachar a nadie, pues, pero uno de los peritos nunca había rendido ningún dictamen, nunca había rendido ningún informe pericial. El otro llevaba 35, llevaba un montón, tenía muchísima experiencia, decía que estaba todo el tiempo en esto, ambos auditores forenses, ambos presentaban conclusiones absolutamente exageradas que no tenían nada que ver con el ámbito de análisis de la auditoría forense, que no tenían ningún tipo de respaldo en las normas contables generalmente aceptadas, sino que venían a ser más bien valoraciones jurídicas de atribución de responsabilidad penal. Estas curiosas casualidades que a veces se presentan cuando el perito termina concluyendo lo que uno después escucha en los alegatos de conclusión del fiscal. Cosas que suceden también con los defensores, por supuesto, porque todos estos problemas se presentan igualito tanto en fiscalía como en defensa. Constantemente, tal vez 20 o 30 veces, les preguntamos, venga, esta afirmación que usted hace acá, renglón por renglón, ¿esto tiene algún soporte en una norma contable generalmente aceptada? Sabiendo, por supuesto, de antemano que la respuesta es no. Y que si dice sí, no tengo ningún temor en decirle, dígame por favor cuál y en dónde está consignada para inmediatamente mostrar que no solo es un perito que se equivocó, que exageró, sino que está mintiendo en juicio cuando dice que sí tiene un respaldo, en este caso específico en las normas contables generalmente aceptadas. De uno de ellos, que era el que no tenía ningún tipo de experiencia previa como perito, resalté el hecho de que nunca había recibido ningún tipo de formación acerca de lo que significaba la función pericial, acerca de que no podían llevar a cabo análisis de información ilícita. Le preguntaba si en algún momento le habían explicado hasta dónde iba el ámbito de su competencia como perito y dónde ya le quedaban prohibidas o prohibida la realización de inferencias jurídico-probatorias destinadas únicamente al juez. Cuando allí ya la respuesta es no ha recibido formación en eso, le decía, o sea, ¿usted ningún funcionario de la fiscalía le explicó esto? ¿Ninguno de sus superiores lo llevó a un curso formal o informal sobre esta materia? Ya se refleja el problema detrás de la falta de formación de los peritos. En todos estos estudios de las comisiones interinstitucionales norteamericanas también se refleja como uno de los problemas que con mayor frecuencia se presentan. Pero solo cuando ya se ha mostrado algún problema en el informe pericial es que creo yo lo demás vendría a jugar también un papel, no sé si un rol multiplicador del efecto del ataque, si se entiende la figura, como de maximizar el efecto de lo que todo esto puede llegar a generar. Por Gran ahí va parte más o menos la cuestión. Gran parte de lo que estabais diciendo ahora me hace que me surja la siguiente pregunta. Bueno, y ¿tendría sentido establecer exigencias específicas, particulares, concretas, para la motivación en la sentencia del juicio de la valoración de la prueba pericial? Porque estamos planteando un escenario en que parece muy importante la experiencia del perito, la fundamentación de su dictamen, donde hay problemas de comprensión para los abogados, para los propios jueces del contenido de la pericia. Bueno, y de pronto ese juez valora esa prueba y qué exigencias le ponemos en cuanto a cómo tiene que motivarla. ¿Lo creí porque me pareció fiable? ¿Lo creí, no lo creí porque quedó acreditado que no tiene mucha experiencia? ¿O sencillamente no tiene solución ese tema y no hay tanto que exigir por ahí? Yo creo que sí tiene sentido exigir, pero exigir siendo realistas. Eh, Concretar parámetros de valoración racional de la prueba pericial ayudará a la discusión desde mi perspectiva, pero no es el santo grial del asunto, no es la solución perfecta, porque bien puede pasar, y hemos tenido la oportunidad de conversar también esto con Marina, que todas estas exigencias muy bien pensadas, muy bien desarrolladas acerca de qué es lo que debería tener en su mente el juez al momento de valorar la prueba pericial, terminen convirtiéndose en un checklist.
Entonces me explicó cuál es el fundamento empírico de las generalidades. Va a decir, sí, sí, explicó. Va a ser un renglón más dentro de su motivación. Entonces me habló de su idoneidad, va a ser un renglón más. Por eso creo que además de este tipo de exigencias tendencialmente objetivas, debe también, pues, otra vez, la educación, el reto de la educación y el reto de la exigencia de cargas reforzadas de motivación en la sentencia. Creo que una sin la otra no tiene ningún sentido siquiera plantearlas. ¿Cómo lo ves tú, Marina? Totalmente igual. Hay que motivar, es decir, si uno se separa de un informe pericial o considera que no hay que darle fiabilidad o que no hay que llevarlo a misa, vamos, pues tiene que decir por qué, evidentemente, pero sin que esto sin que esto requiera la aplicación o pueda ser visto como la aplicación de reglas taxativas que pueden servir simplemente, como decía Juan Sebastián, para trampear, porque es muy fácil decir, he cumplido todas, las menciono, pero luego he decidido cómo sea. No, se trata de, en general, pues poner de relieve las razones por las que uno piensa que no hay que darle excesiva fiabilidad a un informe, ¿no? Por ejemplo, si en una pericia psiquiátrica es realizada por un médico que no tiene ningún conocimiento en psiquiatría acreditado, yo creo que habría razones no para anular por completo, para quitarle toda la fiabilidad a lo que él dice, pero sí para ponerla en duda, que junto con otros elementos posibles que concurrieran ahí también, pues en fin, le quitan entre todos la fiabilidad al informe. Y en general, si uno entiende, por ejemplo, que un laboratorio, bueno, el caso que ponía antes, ¿no? Yo creo que en el caso de un perito desprestigiado por su actuación previa, hay razones más que sobradas para que el juez en su motivación diga que no se le puede dar un crédito muy grande a los resultados de su análisis. Si la metodología que usa un determinado experto en una cierta pericia es una metodología que en el área forense de referencia está muy desacreditada porque hay mucha literatura científica, digamos, es la posición mayoritaria la que entiende que no hay que dar gran confianza a ese tipo de pruebas, es decir, no tiene validez o fundamento científico suficiente, pues el juez tiene que decirlo, nada más, tampoco sin hacer ninguna cosa, ningún esfuerzo especial. Pero para eso, como decía Juan, pues hace falta educación. O, por ejemplo, otro caso que se me está ocurriendo, que a mí me pone los pelos de punta cada vez que veo este tipo de afirmaciones. Cuando un perito dice que los resultados de sus análisis son 100% ciertos o que su Todos los días. técnica tiene una tasa de error cero, eso habría directamente que tirarlo a la papelera. Perdón, pero yo necesito que sepan que yo inicio mis contrainterrogatorios diciéndole a los peritos, ¿entendí bien? ¿Usted le dijo al juez que pudo arribar a sus conclusiones con nivel de certeza? Sí, vamos a ponerlo a prueba. Y empiezo el contrainterrogatorio de verdad desde ahí, porque pasa todos los días. Es impresionante la falta de siquiera de cultura mínima sobre los grados de probabilidad de adquisición del conocimiento que tienen la inmensa mayoría de los peritos. Y vayan y explíquenle eso a los peritos. Ah, Jesús. En uno de los casos que yo he analizado porque me parece un caso interesante en un trabajo mío, que es el caso Mayfield, ¿no? El error Mayfield. En el análisis del error que hizo después el Departamento de Justicia para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Un caso que recibió tanta atención y un error tan escandaloso. Una de las cosas que aparecen ahí, que en las declaraciones de los expertos, son afirmaciones de este tipo, lo cual es asombroso.
Tasa de error cero. ¿Cómo se puede decir tasa de error cero? Si es que esto ya casi es conceptualmente imposible, ¿no? 100% nuestras conclusiones, decían, son 100% ciertas. Este tipo de afirmaciones eran las que hacía. Y el problema no es que la hicieran ahí y que yo explicara el error. El problema es que los peritos declararon así porque es así como suelen declarar casi siempre, con este tipo de afirmaciones, como dice Juan. Yo creo que cuando los jueces tienen que empezar a considerar inadmisible una declaración de este tipo. Así sin más, para dar ejemplo y para que se vaya iniciando un lenguaje mucho más riguroso y más ajustado a la Oiga, realidad. no. Y quiero que sepan que cuando el perito no dice 100%, tasa de error cero, llegan y dicen, bueno, probabilidad de acierto, 95%. A mí me asombra pensar de dónde se inventan las cifras. Porque claro, cuando hay estudios empíricos que permiten arribar a una conclusión más o menos semejante, se entiende por qué. Pero cuando un grafólogo llega y dice, no, porcentaje de acierto 96%, cuando llega un psicólogo y dice, esto es una conclusión veraz al 90%, se lo está inventando abiertamente. Y no puede ser que el abogado contrainterrogador no pueda decir, oiga, venga, pero eso es una cifra que fija usted o no. Porque no existe ningún estudio empírico que le enseñe a usted que esa metodología que usted aplica tiene ese porcentaje de error. O sí, dos preguntas se requieren para hacer ver la charlatanería que hay detrás de ese tipo de afirmaciones. No se requiere más. Y pasa todos los días. Y pasa en Bueno, derecho todos los días. tenemos que ir cerrando, queridos amigos, esta maravillosa reunión, pero yo quiero plantear una cuestión más y porque además sé que Marina la va a tocar en una de sus lecciones en el curso. Estamos hablando de ese perito humano que con mayor o menor fundamento científico acierta, se equivoca, emite un informe mejor o peor. Bueno, ¿y qué pasa cuando la prueba proviene de la inteligencia artificial? Un futuro que ya es presente. ¿Cómo le argumenta o le contraargumenta usted a la máquina que se supone que ha procesado cantidades ingentes de datos? ¿Eso abre una nueva problemática o no? Pues Marina, en primer lugar, en este caso. eso abre una nueva problemática y muy gorda, si se puede uno expresar de esta manera, porque, bueno, pues porque son muchísimos los problemas que se plantean de todo tipo, no solamente problemas de fiabilidad y de relevancia de la prueba aportada, sino también pues de derechos, ¿no? De cosas que tienen que ver con el universo de las garantías. Tan es así y tanto se visualiza la posibilidad de que crecientemente cada vez haya más pruebas generadas por aplicaciones de inteligencia artificial, a las que se tengan que enfrentar también los jueces y los abogados para escrutar su fiabilidad, que recientemente, hace unos meses, este mismo año, en Estados Unidos se ha realizado una especie de guía muy parecida, por cierto, aunque, bueno, tiene un cariz un poquito distinto, pero el propósito es el mismo, a la que antes mencionaba que ha hecho el Poder Judicial Federal mexicano, ¿no? Esta es una guía también que ha hecho para los jueces federales, que más o menos se llama así, no la tengo ahora aquí delante, pero más o menos se llama algo así como Introducción a la Inteligencia Artificial para Jueces Federales, con el confesado propósito educativo, ¿no? Empieza diciendo, punto de partida, dice, la realidad es que se están utilizando ya muchas pruebas generadas por inteligencia artificial, nos guste o no nos guste. Y la realidad es también que ni los jueces ni los abogados estamos preparados suficientemente para entender lo que hay detrás de esas aplicaciones y, por tanto, para valorar convenientemente los datos que nos aportan. Y, por tanto, dice, vamos a hacer esta guía, que es una especie de introducción de la inteligencia artificial para juristas, y que yo creo que está muy conseguida. Lo comentaba antes con Sebastián, porque uno la lee y la entiende bien. La entiende además con un alcance jurídico. Es un lenguaje que es, bueno, preciso,
pero no enrevesado. Es un lenguaje que podemos entenderlo y que está pensada para eso, ¿no? Y que señala muy claramente, de nuevo, les recuerda a los jueces el rol de guardianes, de controladores, de gatekeepers, que tienen que hacer también con las aplicaciones de inteligencia artificial, y les va guiando sobre los puntos, algunos de los puntos claves sobre los que se tienen que fijar. La guía no es más que el inicio de una serie, estoy convencida, de guías, de estudios que tiene que haber, porque aquí se tiene que abrir una discusión sobre este punto. Bueno, está abierta ya, ¿no? De qué debemos pedir, en qué nos debemos fijar, cuándo debemos admitir o no la prueba de una app de inteligencia artificial, si es que las debemos admitir o si simplemente debemos prohibirlas en algunos casos. Es un mundo, y sí, lo he incorporado porque me ha llamado la atención por su importancia la existencia de este intento de decir, señores, esto está aquí, adelantémonos, veamos algunas cosas importantes sobre el mundo de la inteligencia artificial en la prueba. A mí me parece un asunto fascinante. Lo único es que también me produce un profundo temor, porque si en la práctica del día a día, en los litigios donde se decide sobre seres humanos de carne y hueso, intento enfatizar siempre yo, tragamos enteros temas mucho más mundanos que podemos entender con muchísima más facilidad, a veces me da temor pensar en qué podría llegar a suceder cuando una cuestión compleja aterrice en el proceso penal. Creo que habrá que reforzar allí la idea de no pasar todo por alto, de no ser ligeros, de no hacer análisis superficiales, de no tragar entero lo que sea que surja como resultado o como producto de estas pruebas concebidas, tratadas o practicadas a través de la inteligencia artificial. Reforzar controles. No, nos dedicaremos a eso el día que eso pase. Que tienen, Juan, efectivamente un peligro muy grande, porque una aplicación de inteligencia artificial es capaz de reproducir una imagen, de reconstruir una imagen exacta, el hecho como completo. si fuera una fotografía. Y es muy complicado. Nos adentramos efectivamente en unos territorios peligrosos. De acuerdo, Bueno, pero queridos fascinante. amigos, pues tenemos que despedir aquí ya esta fabulosa sesión. Creo que podemos concluir que hemos vuelto a hacerlo, hemos vuelto a conseguirlo, hemos vuelto a hacer, gracias a ustedes, gracias a vosotros, un seminario web muy interesante, que no olvidemos que está relacionado y que pretende ser presentación de ese curso que ya va a comenzar sobre confrontación de la prueba pericial, y que nuestros dos invitados, Marina y Juan Sebastián y Marina, pues van a impartir. Si les gustó este seminario, si les pareció interesante lo tratado, inscríbanse a este curso, que vean, ahora ya saben que el curso cuesta mucho menos de lo que vale. Es una excelente ocasión para convertirnos todos los que nos movemos en este mundo de la teoría de la práctica del derecho en expertos en prueba pericial, a cuestión de cuya importancia se ha dado buena cuenta aquí. Me permito también recordar a la amable audiencia que mañana tendremos otro seminario web del mismo tipo, y a propósito del curso Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo y Responsabilidad Social. Miren por dónde, ese no es un tema de moda, pero es un tema extraordinariamente importante y una fuente indudable de ganancia para los buenos abogados. Así que si quieren acompañarnos mañana, están nuevamente invitados, y de tan importantes asuntos hablarán tres extraordinarias expertas. Cierro aquí esta parte publicitaria y os reitero, Marina, Juan Sebastián, la gratitud y la satisfacción por los buenos momentos que hemos pasado, y lo interesante que esta reunión ha resultado, y lo constructivo y útil que vuestro curso va a ser. Bueno, y aquí seguimos siempre. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra amistad, gracias por ser extraordinarios silexianos y contribuir de manera tan destacada a la buena marcha de esta comunidad. Nos vemos. Gracias a ustedes. Un saludo para todos y para todas. Que estén muy bien. Un abrazo. Salud. Bueno, les recordamos que el curso
Les recordamos que el curso empieza el próximo martes 5 de septiembre, entonces ya estamos por iniciar, entonces para que no se queden sin su lugar. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Hasta luego, un abrazo.